busquemos en nuestras Biblias, por favor. Deuteronomio capítulo 6, ya algunos de ustedes lo tienen abiertito por ahí, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 6. Para dar lectura a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6. La palabra del Señor que vamos a leer el día de hoy es del versículo 4 al versículo 9 en nuestra serie Formados para el Reino. El título de nuestro sermón hoy es La fe que se transmite. ¿Cómo podemos formar a la siguiente generación? Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal, y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es palabra del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a escuchar tu voz. Guíanos y oriéntanos, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo tremendamente profundo, importante, trascendental en la manera en la cual Dios está trabajando en la historia. Y lo que hemos aprendido es que Dios no solamente está interesado en salvar individuos. Dios forma un pueblo. Y no solamente forma un pueblo como una generación específica en un momento, sino que Dios trabaja de manera generacional. Lo hace de manera histórica, lo hace de manera comunitaria. Y el reino de Dios siempre, siempre va más allá de nuestro presente. El reino de Dios va más allá de lo que tú piensas que estás viviendo hoy. Y quizás Samira y Samuel el día de hoy están viendo que el reino de Dios, su matrimonio, nos casamos, qué bacán, qué rico, sorpresa. Pero el reino de Dios es mucho más que lo que ustedes están viviendo hoy. Es cómo ustedes se están extendiendo en esa dirección. Pero el reino siempre se extiende hacia la próxima generación. Mira hacia los hijos, mira hacia los nietos y mira también hacia aquellos que no han nacido. Porque el reino de Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y esto es crucial que lo podamos decir hoy día, porque vivimos en una cultura tremendamente que vive de a pedazos, que vive fragmentada y que solamente está ligada a lo que pasa hoy. Este es mi problema. Mira, yo tengo un problema con tal persona y eso es hoy, es ahora. No, lo de mañana no importa. El problema es que lo estoy teniendo en este minuto. Y la cultura en la cual nosotros estamos viviendo y de la cual bebemos agua todos los días, es que esta cultura vive atrapada en el ahora, en este minuto. Todo es inmediato, todo es urgente, todo tiene que ser instantáneo. Incluso nuestra espiritualidad se transforma
en algo individual, en algo privado, pero también la espiritualidad es mientras yo entro por esa puerta y estoy aquí. Porque después saliendo de esa otra puerta, tengo que tomar decisiones familiares, tengo que tomar decisiones laborales inmediatas. Pero aquí, en Deuteronomio capítulo 6, lo que estamos viendo es que encontramos algo completamente diferente. Nos encontramos con un Dios que está pensando en las próximas generaciones. Un Dios que está pensando en la próxima generación completa, entera. Es un Dios que entiende que el corazón humano siempre será formado por alguna historia, como lo hemos estado diciendo. Y por eso la gran pregunta no es si alguien va a ser formado, sino la pregunta hoy es ¿qué o quién está formando a la próxima generación? ¿Qué o quién está formando a tus hijos? ¿Qué o quién? Porque cuando nosotros dejamos a nuestros hijos a la cultura, quiero decirte que desde las 8, si tú sales de tu casa a las 7 de la mañana, la cultura comienza a formar a tu hijo ya con la radio. Para luego, después de haber sido informado con todas las noticias culturales, va a llegar a las 8 al colegio. Y de 8 a 1:30, a 2 o jornada completa, va a ser completamente discipulado por la cultura. Pero pastor, yo tengo a mis hijos en el New Heaven, tengo a mis hijos en el Baptist, tengo a mis hijos a Lidia Moreno, no sé, tengo mis hijos y puedo dar la lista de todos los colegios cristianos. Ebenezer, gracias Maylin, me hiciste acordar. Tengo mis hijos en el Ebenezer, tengo mis hijos aquí, son colegios cristianos. En un colegio cristiano, mis hijos aprendieron filosofía oriental. En un colegio cristiano. Se dice y pensamos, cuidado, cuidado. El dualismo es tan fuerte que nuestro país y el mundo está lleno de profesores dualistas que van a la iglesia el día domingo, creen en Dios, pero el día lunes a viernes creen en la evolución, completamente en la evolución. Entonces, hermanos queridos, nuestros programas están ahí. Por lo tanto, si nosotros no discipulamos a la próxima generación, déjame decirte, alguien ya lo está haciendo. Y la cultura se está sobando las manos, una nueva familia. La cultura se soba las manos. Más discípulos para discipular. Sí, a ustedes les hablo, aunque todavía puede faltar. Y se soban las manos y dicen, vamos a tener. ¿Qué? ¿Qué o quién está formando a la próxima generación? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Esa es la pregunta. Cuando llegamos a Deuteronomio 6, esto está clarísimo. Y esto hace, por lo tanto, que este texto sea profundamente actual, relevante para nosotros. Porque si nosotros somos bien honestos, tenemos que reconocer algo. Hoy vivimos en medio de una gigantesca batalla de formación. Alguien más quiere formar a la próxima generación. Nuestros hijos están siendo discipulados constantemente. Y no solamente nuestros hijos, nosotros también somos caldo de cultivo para la cultura. La cultura nos forma en las redes sociales, la cultura nos forma en el trabajo, la cultura nos forma como modelos de consumo, la cultura nos forma en la ansiedad, la cultura nos forma en cómo tenemos que producir, la cultura nos forma en el tipo de ideología. Porque incluso para criar a nuestros pequeños desde niños, tenemos que asumir una postura, o una postura cristiana, o una postura científica, o una postura entre una y la otra.
porque para poder entregar alimentación, para poder educar a los hijos, ¿cierto? Ahí en el verso, nosotros, desde la cuna, nosotros necesitamos escoger. Y muchas veces nosotros escogemos a partir de nuestro conocimiento cultural. Escogemos a partir de nuestro conocimiento específico. Hermanos, hay ciencia por detrás de la crianza. Hay ciencia. Hay ídolos por detrás de todo esto. Y hay mucho poder económico también por detrás de todo esto. Y si nosotros como discípulos del Señor no somos conscientes en que como padres nosotros vamos a ser formados y quizás no seamos nosotros mismos los que le ayudemos a la cultura y que nosotros en vez de formar a nuestros hijos como una generación que ame y adore al Señor, estamos formando a nuestros hijos en la cultura. Todos aquí tenemos este desafío, todos aquí. ¿Y por qué digo todos aquí? Porque somos un cuerpo y somos parte de esta historia. ¿Qué estamos haciendo en medio de esto? El problema es que cuando nosotros queremos muchas veces aconsejar a los padres, primero tiene que haber un gran currículum. Tiene que haber un tremendo currículum. No, pero tú no soy papá todavía. Mira, cuando seas papá, el pastor Cleto en una oportunidad estaba predicando y estaba enseñando acerca de la educación a los hijos. Y una persona ahí estaba al lado mío, empezó a hablarme así. ¿Y qué me viene a hablar si él no tiene hijos? En esa época él todavía no se había casado. Era soltero. ¿Pero por qué? ¿Por qué le está hablando de esto? Él no tiene ni un hijo, y más encima él es soltero, él ni siquiera... estamos hablando de una persona de la iglesia, diácono. Y ni siquiera estamos hablando de una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque en la mente personal yo necesito ver con estos ojos. Mis ojitos tienen que ver cómo estás criando a tus hijos. Yo soy, cierto, empírico, necesito tocar, necesito ver cada una de las cosas y ver cómo lo está criando. Él no sabe. ¿Por qué está dando consejería matrimonial de familia el pastor Cleto si ni siquiera está casado? O sea, esas son cosas que la cultura nos dice. Esas son cosas que la cultura nos enseña. Y si eso ocurre entre pastores, con pastores, ¿qué piensa usted que ocurre con miembros comunes y silvestres? ¿Qué me va a enseñar si todavía ni se casa? ¿Qué me van a enseñar ellos si todavía no tienen hijos? Y finalmente, nosotros no nos damos cuenta que somos cuerpo. Toda verdad, dijo San Agustín, toda verdad, si es verdad de Dios. No importa de dónde provenga. Incluso, como hemos predicado muchas veces, incluso si el mismo diablo dice verdad, si esta es verdad de Dios. Porque solamente Dios es el Dios de la verdad. Y no importa de dónde provenga. Por lo tanto, la cultura también tiene cosas muchas veces que enseñarnos porque Dios está presente ahí. Pero necesitamos estar atentos. Necesitamos estar atentos en medio de todo esto. Porque la cultura quiere que produzcamos. Quiere ideologizarnos. Incluso quiere entretenernos. Y todo esto es para capturar nuestra imaginación. El próximo domingo vamos a estar escuchando un sermón que quiere abrir la imaginación con respecto a la adoración. Presbítero Darío va a estar predicando en el libro de Apocalipsis para recuerden, Apocalipsis abre nuestra imaginación. Y por lo tanto, la cultura va a usar todos y cada uno de los elementos para conquistar tu imaginación. Y en medio de esto, Dios le habla a Israel con urgencia, muy, muy importante.
Israel está a punto de entrar a Canaán, van a entrar a una tierra llena de ídolos, de dioses, llenas de narrativas, de historias, otras cosmovisiones, otras formas de entender la vida, pero Moisés comprende algo. Si el pueblo olvida la historia de Dios, terminará siendo absorbido por la historia de Canaán. Eso es lo que está diciendo Moisés. Si el pueblo es absorbido por esta historia, la historia del pueblo de Dios quedará completamente perdida. Y por lo tanto, este pasaje no habla solamente de crianza, es mucho más que eso. Es un texto sobre la formación espiritual de las próximas generaciones, sobre el discipulado cotidiano, sobre la identidad del pacto y sobre la transmisión del reino de Dios en medio de las culturas rivales al pueblo de Dios. Y todo esto comienza con una declaración maravillosa. Shema Israel, Shema Israel, oye Israel, oye Israel. Por lo tanto, el llamado que Moisés está haciendo es que el reino comienza cuando Dios vuelve a estar en el centro. El reino comienza cuando Dios está en el centro. Versículos 4 y 5 que nosotros acabamos de leer, dice así. Se me perdió el versículo, un segundito. 4 y 5. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto, como yo les acabo de decir, es el Shema. No era simplemente un versículo, era el corazón de la identidad judía, era el corazón de la identidad del pueblo de Israel. Y Moisés no le está diciendo esto a la antigua generación. Deuteronomio es la repetición de la ley. Es a una nueva generación que le está contando esto porque era la confesión central del pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es uno. Y lo primero que debemos tomar o ver es que la formación espiritual no comienza con fórmulas, no comienza con algún tipo de metodología. Comienza con Dios. Moisés no parte hablando de los hijos. Moisés no parte diciendo, oh Señor, mis hijos. Moisés no parte hablando de disciplina. Moisés no parte hablando de, miren muchachos, voy a entregar algunas estrategias familiares para que sus hijos puedan comer, puedan dormir, puedan crecer fuertes y sanos. No. Moisés parte hablando de quién es Yahvé, de quién es el Dios Todopoderoso. Porque toda formación humana siempre va a surgir desde algún punto de adoración. Dime a quién adora y te voy a mostrar su vida completamente. Y esto es extremadamente importante que lo podamos entender, porque los seres humanos no somos solamente filosofía o pensadores. Los seres humanos somos, al revés de eso, adoradores. Adoradores. Por eso el reformador Juan Calvino tenía tanta razón cuando hablaba del sensus divinitatis y del semen religionis. Juan Calvino decía que el sensus divinitatis es esta sensación, este anhelo, este deseo profundo de cada ser humano de cierto saber, de tener conciencia de que existe algo superior, de que existe algo superior. Esta semana, haciendo un culto para una familia que había perdido a su mamá, se acercó uno de los nietos y comenzó a conversar, me dijo, sí, yo antiguamente era ateo y estoy en búsqueda de otras historias, de otras cosas para poder entender y el cristianismo me está haciendo sentido, dijo.
Y yo le comenzaba a hablar un poquitito y le decía, mira, nosotros necesitamos partir de algo importante y uno tiene que ser muy honesto, porque las personas hablan del cristianismo, hablan de lo que creemos, y sobre todo esto pasa mucho en la universidad, no es el cristianismo, son imágenes que existen. Y las personas comienzan a pensar que es el cristianismo y dicen, sí, yo creo en Dios, pero yo sé que Dios es una fuerza, sobre todo la semana que recién pasó, y hay mucha luz y hay mucha divinidad en esto, y la gente comienza a hablar, pero no es cristianismo. Y yo le digo, mira, esto que tú estás compartiendo no es cristianismo, es filosofía oriental. Sí, también yo puedo comprender y entender y adhiero a esas cosas. Uno tiene que ser muy honesto en la conversación, porque el cristianismo solo tiene un espacio y solo tiene un lugar. Y parte con la escritura, parte con la Biblia. Si no hay escritura en la conversación, amigo, déjame decirte que no es cristianismo. Y cuando hablo de escritura, no hablo de decir la Biblia literal. Estoy hablando que la comprensión, que la cosmovisión, que la visión de mundo, que lo que entiende la persona, tiene que ser a partir de lo que la escritura relata y su narrativa. Dios no es una fuerza. Dios no es una fuerza. Y hay muchas personas que están yendo a iglesias que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo puede ayudarlos en numerosas cosas y están siendo formados en ese espacio. Por eso es tan importante entender lo que Moisés está diciendo, porque nosotros somos adoradores y la pregunta primaria hoy para nosotros es, ¿a quién estás adorando? ¿A quién estás adorando? Y por favor, la respuesta no es no es a Jesús. Yo voy el domingo a la iglesia. La respuesta tiene que pasar por lo siguiente, porque las idolatrías no se evalúan por el discurso. Las idolatrías se evalúan a partir de lo que hacemos. Primero, el tiempo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? De tu tiempo. ¿Cuánto de tu tiempo que le pertenece a Dios tú separas para adorarlo a diario? Segundo, ¿cuánto de tu trabajo es una obra de arte de adoración al Señor cuando tú lo estás haciendo? Porque déjame decirte, si tú estás buscando hacerlo bien y perfectible o con mucha perfección, no necesariamente es para Dios. A veces es para ti, a veces es para un jefe, a veces es para la empresa. ¿Cuáles son los ídolos de tu corazón en el tiempo, en el trabajo? En la familia. A los que somos papás, ¿tienes un hijo preferido, una hija preferida más que tu cónyuge? Porque déjame decirte que ese hijo que tú amas más que en tu cónyuge, que le das más tiempo que a tu cónyuge y que incluso le podrás dar más tiempo que al Señor. ¿Por qué ocurre? O maridos o esposas, aquellos que trabajan, ¿cuánto tiempo dedicas a la familia en medio de las circunstancias? Los ídolos no se evalúan por el discurso. Efectivamente hay una confesión personal que el apóstol Pablo nos enseña, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y ese es el gran problema, que en la cultura que nosotros vivimos, basta con eso. Basta con una confesión personal, basta con una confesión individual. Pero si mi tiempo no se lo doy a Cristo, pero lo estoy confesando, no importa, no hay problema. Lo he confesado con mis labios. Y si a mi familia y hacia los espacios, y hacia el Señor y a su servicio, o en mi fe como un acto público en el lugar donde Dios me ha puesto, no revela esto, va a revelar los ídolos de mi corazón.
Por lo tanto, es tremendamente importante que nosotros percibamos y entendamos que el reino comienza cuando Dios vuelve a estar en el centro. ¿Quién está en el centro de tu trabajo? ¿Quién está en el centro de tu éxito, de tu dinero, del reconocimiento, de la productividad, del placer, de tu seguridad o de tu vida autónoma? Es tremendamente peligroso porque el Señor nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con tu cónyuge. Dios no comparte su gloria con tus hijos. Dios no comparte su gloria con tu conocimiento, con tu historia, con tu trabajo, con aquello que tú estás viviendo. No la comparte. Él es único. Uno es, no hay otro. Él no tiene competencia. No existe otra alternativa verdadera. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a amar al Señor nuestro Dios. Y esto es radical, porque la obediencia bíblica no nace del miedo, sino que nace del amor. No de un amor sentimental, no de un amor superficial. El lenguaje del pacto está apuntando aquí a nuestra lealtad. A nuestra lealtad. Pero hermanos, yo me puedo arrodillar aquí en la iglesia y yo me puedo arrodillar en mi casa, pero si no le doy a Dios el primer lugar en todo, de nada vale. Porque el Señor lo que Él quiere es que tú humilles, que yo humille, que humillemos nuestros corazones. Porque nuestro estado físico, nuestra posición debe ser, no porque me lo mandaron, sino porque me postro delante de mi Dios. A Él le debo total lealtad, a Él le debo pertenencia absoluta, a una vida completamente orientada hacia Dios. Por eso entonces tienes que hacerlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la repetición del libro de Deuteronomio es intencional. Dios no quiere una espiritualidad parcial. Dios no quiere solamente momentos religiosos. Él no quiere, ¿cierto?, pequeñas divisiones espirituales. El Señor reclama la totalidad de tu vida. Reclama la totalidad de nuestras vidas. Y esto es algo clave de lo que nosotros podemos estar viviendo. Que la formación espiritual siempre ocurre alrededor de aquello que nosotros más le dedicamos tiempo, más le dedicamos o que más amamos. No somos transformados por información, somos transformados por nuestra adoración, por nuestra adoración. En segundo lugar, la fe no solamente se enseña, la fe bíblica, la fe cristiana se encarna. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. Después de llamar al pueblo a amar a Dios, Moisés está solicitando algo decisivo. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Y esto cambia completamente el enfoque de nuestro texto, porque ahora la atención pasa del contenido de lo que está ocurriendo a nuestro interior. Dios no está buscando simplemente transmisión intelectual, que es importante, ¿cierto? Él está buscando la formación de nuestra vida entera, de nuestro corazón. Y aquí necesitamos ponernos serios, porque muchas veces hacemos un reduccionismo de la fe. Porque en la Escritura, la fe tiene algunas maneras para mostrarse. Una de ellas es abandonaron la fe, es abandonaron la enseñanza, abandonaron, ¿cierto?, las doctrinas. Una segunda
El don de la fe, de creer más profundamente. El Espíritu Santo da el don de la fe, ¿cierto? Como don espiritual para aquellas personas que están sirviendo en el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, nosotros también vemos la fe como esta convicción, ¿cierto?, que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por lo tanto, aunque sin darnos cuenta, muchas veces caemos en el error de hacer un reduccionismo y colocar la fe como algo intelectual, como algo netamente ligado al conocimiento. Pensamos que discipular consiste en enseñar un curso teológico o un curso bíblico. Pero lo que Moisés está diciendo aquí en estas palabras es que es algo mucho más profundo. La palabra de Dios debe habitar profundamente en nuestros corazones, debe echar raíz profundamente antes de ser transmitida a la próxima generación. Vuelvo a decirlo, lo que Moisés está diciendo es que esta fe debe echar raíces profundas en el corazón antes de ser transmitida meramente como un acto intelectual. Y esto significa, por lo tanto, que el discipulado no es algo técnico, es de encarnación, encarnarse. Nuestros hijos no solamente escuchan lo que hablamos, nuestros hijos no solamente escuchan lo que hablamos, ellos están observando lo que amamos. Todas las cosas que amamos, ellos las están viendo, pero también ellos están viendo a lo que tenemos miedo, a nuestros temores. Pero también ellos están mirando cuáles son nuestras prioridades, a qué le damos prioridad. Ellos también están viendo por qué tipo de personas o por qué tipo de cosas estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida. Por lo tanto, ellos aprenden verdadera teología no con el versículo bíblico que se aprendió de memoria ayer. Nuestros hijos aprenden verdadera teología mirándonos, cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Y eso es tremendamente confrontador. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos transmitir la fe de manera superficial. Queremos hijos apasionados por Dios, pero nosotros vivimos absorbidos por el trabajo, absorbidos por el cansancio, absorbidos por las pantallas, absorbidos por la ansiedad. Y nos distraemos constantemente. Y entonces ocurre algo doloroso en medio de esta circunstancia, porque ocurre esta confrontación entre lo que queremos dar como discurso, pero también aquello que nuestros hijos están viendo, lo que la próxima generación está viendo. Y ellos se dan cuenta que estamos tratando de enseñar historias completamente diferentes. Nuestra boca cuenta una historia, pero nuestras acciones cuentan la historia de nuestra vida, que muchas veces es la historia de la cultura. Por eso Moisés comienza con el corazón, porque nadie puede transmitir de manera consistente si no está arraigado profundamente en el corazón. Por eso a nuestros hijos muchas veces les hace un ruido tremendo cuando los papás se desconectan de Dios. Porque muchas veces sí somos papás que hemos enseñado a orar, hemos enseñado a amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero cuando nosotros tenemos incluso áreas grises en las cuales decimos, no, y no queremos saber nada, o incluso quizás alguno de ustedes no quiere saber nada de la iglesia. Incluso eso hace un ruido a nuestros hijos, porque incluso cuando los papás se alejan del Señor por una cuestión a veces comunitaria, por una cuestión a veces
difícil de perdonar a alguien, de haber pasado por una circunstancia. Pero hay hijos que siguen viendo a sus padres amando al Señor, haciendo las cosas bien, amándolos a ellos. Y sabes, cuando eso ocurre, aún en eso, nuestros hijos entienden que nuestro corazón está arraigado al Señor, a pesar del discurso de enojo, de rabia que nosotros podamos tener. Porque nuestras acciones determinan eso. Y por último, en tercer lugar, la formación ocurre en la vida cotidiana. Esto es más fácil, siempre lo estamos hablando. Y las tenemos acá desde el versículo 7 al versículo 9. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primero, el reino de Dios en la formación comienza cuando Dios está en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros arraigamos la palabra del Señor en nuestros corazones. En tercer lugar, la formación ocurre en la vida cotidiana. Y este es un movimiento maravilloso de Moisés que está escribiendo. Y las repetirás a tus hijos. Había una hermana, y la hermana Brisa me hace recordar mucho a esta hermana. La hermana, mamá de un amigo mío, lo he contado otras veces. Una familia muy humilde en Temuco, donde conocí al Señor. Y conocí a mi amigo en el liceo, después seguimos juntos en la universidad. Y su mamá era, pero así, canutaza, ¿ya? De esas hermanas que ustedes ven que aman al Señor y que quieren criar a sus hijos, pero extremadamente pobres. Uno iba a la casa de mis hermanos y había mucha pobreza, pero no miseria, porque el Señor cuidaba aún de ellos y tenía 4 hijos, y a sus 4 hijos los criaba con brazos de hierro. Se había separado de su esposo porque su esposo se había dedicado, qué sé yo, al alcohol. Y los 4 hijos, y un día mi amigo me invita a su casa. Y de repente yo había visto unos papeles rayados a veces en la pared. No le di mucha importancia, papel de cuaderno rayado, pero dije, chiquillos, ¿me pueden prestar el baño, por favor? Y voy al baño y me siento en ese minuto y frente a mí me encuentro el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y en ese minuto yo lo leí, qué sé yo, y hermanos, después no les dije nada a ellos, comencé a observar los papelitos, eran textos bíblicos, que ella los iba repitiendo de repente, y habían muchos proverbios, habían muchas bienaventuranzas. Un día mi amigo me dice, pero entra aquí, qué sé yo, y veo el dormitorio, veo en la pieza una lista de varios, no de uno, de varios papelitos con varios versículos bíblicos. El Señor hizo un trabajo tan maravilloso con esa mujer, porque no quiero decir que esto es así, pero en medio de una cultura tan compleja, de periferia, tan difíciles, esos niños amaron al Señor. Algunos de ellos, después de un tiempo que se había descarriado, volvió, que no había podido terminar sus estudios, y la mamá orando y clamando pedía oración por él, y de repente llego un día a la casa y me encuentro con un carabinero uniformado, con su gorro sonriente, y era uno de los hermanos de mi amigo, y yo completamente sorprendido. Era chascón, qué sé yo, peleador, las tenía todas, y ahí él estaba.
Su otro hermano, después de un tiempo, un verdadero artista, una persona inteligentísima, andaba con un cuaderno, con blogs, se iba ahí al barrio, andaban todos los cabros, decía, mamá, dame permiso, y era como un adolescente como muy juguetón, como muy inocente, estaba con los cabros del barrio, y cuando yo miraba su cuaderno, eran pero dibujos con una persona que dibujaba espectacular. Tenía la hermana que estaba yendo a la iglesia y mi amigo la llevaba y se notaba cómo estaba aprendiendo. Mi amigo estudió, se tituló en la universidad, pudieron ayudar a su mamá. Y yo nunca me olvido de esto. Y las repetirás a tus hijos. Cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón las raíces profundas del Evangelio y del reino de Dios, vamos a repetir la palabra del Señor de manera constante a nuestros hijos. Ya sea en la mañana, en la tarde, al acostarse, al estar en el colegio. Y el texto dice, al sentarte, al caminar, al acostarte, al levantarte, Moisés lo que está diciendo es toda la vida, todo lo cotidiano debe estar empapado de la palabra del Señor y repetirla. Toda la vida es un espacio formativo. Y esta mujer lo aprendió bien, se dio cuenta que sus hijos estaban siendo también formados y ella con las pocas fuerzas que tenía lo que hizo, no solamente trabajar, sino que educar a sus hijos en el reino de Dios. Por lo tanto, esto es fundamental para que lo podamos entender hoy y recuperar. ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? ¿Qué le estamos repitiendo? ¿Un regaño? ¿Qué le estamos repitiendo? Un reto. ¿Qué le estamos repitiendo a ellos? No hiciste esto, no hiciste esto otro. O dando espacio para relacionarnos. Necesitamos recuperar con ellos, con la próxima generación, la importancia del culto. La importancia del culto. Necesitamos recuperar con ellos la importancia de estudiar la Biblia. Ellos necesitan amar estudiar la Biblia aunque les cueste. Ellos necesitan como nueva generación aprender a vivir la vida devocional, ya no con los papás. Y aquí Deuteronomio nos dice, lo vas a hacer mientras comes, mientras viajas, mientras conversas, mientras enfrentas todos los problemas, mientras trabajas, incluso mientras descansas. La fe bíblica no fue diseñada para existir aquí el día domingo a esta hora. Fue diseñada para que sea pública. La fe cristiana es un acto público, lo vivimos en todos lugares, no de manera religiosa para tratar de convencer a la gente en el trabajo, no, vivimos de tal manera con el corazón enraizado en la palabra que nuestros amigos, vecinos, parientes, colegas comienzan a ver cómo esta palabra fluye. La cultura nos está discipulando y está discipulando a la próxima generación por medio de Netflix, por medio de un discipulado en TikTok, por medio de un discipulado en YouTube, por medio de un discipulado en Instagram, por medio del discipulado económico en el cual nosotros nos enfrentamos. Necesitamos tener estas conversaciones espirituales con nuestros hijos y con nuestros cónyuges, donde estamos formando a la próxima generación, porque aquí habita el Señor. Por lo tanto, terminamos con la pregunta que iniciamos. ¿Qué historia está formando realmente nuestra generación? ¿La historia de la tele? ¿La historia de los deportes? ¿O la historia de la palabra del Señor? ¿O la historia de la cultura? Porque siempre alguien va a estar discipulando el corazón. Hermanos míos, funciona así.
Nosotros tenemos un espacio vacío el día de hoy porque nosotros no tenemos profesores para una generación o 2 generaciones o clases. Pero a mí se me parte el corazón ver a los niños que no están en Oasis Kids o que no están aquí en el sermón. Se me parte el corazón. ¿Por qué? Porque ellos están siendo formados por nosotros. Y nuestros hijos pueden estar aquí en el templo y no ser formados. Y no ser formados en este pequeño espacio, porque el culto no es mucho. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que está formando a sus hijos en casa. Gloria a Dios por acompañarlos en la oración. Gloria a Dios por acompañarlos en el discipulado. Pero nuestros hijos necesitan también ser formados. Y por eso hago este llamado en este minuto a la iglesia. En este minuto a la iglesia. Tienes dones y talentos. Por lo menos me faltan como iglesia, nos faltan como iglesia 2 clases más. Estamos en el límite de la edad. Los niños más grandes van a Oasis Kids y se aburren. Pero observa, nosotros ya tenemos 4 o 5 personas en Oasis Kids. Porque es un trabajo que requiere esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere trabajo y formación. Y por lo tanto nosotros necesitamos trabajar también en esa dirección. Con el objetivo de que nuestros hijos puedan aprovechar todas las instancias que nosotros tenemos. Por lo tanto, la pregunta es pertinente. ¿Qué historia está formando realmente a nuestra generación? ¿Qué historia? ¿La historia del reino o la historia de esta cultura? Siempre hay alguien que estará discipulando el corazón. Y queremos, como iglesia, que sea discipulada por el Evangelio, por la buena noticia en Jesucristo. Dios formando al pueblo, Dios levantando generaciones, Jesucristo el Dios encarnado conquistando los corazones de nuestros hijos para que nuestros hijos puedan continuar escribiendo la historia como una nueva humanidad, para que ellos también aprendan a escuchar, para que ellos también aprendan a amar, para que ellos también aprendan a recordar y también para que ellos aprendan a transmitir. No de manera perfecta, porque quizás no lo harán, pero sí de manera intencional. Cristo está en el centro de nuestras vidas. Cristo es el verdadero Israel que amó perfectamente al Padre con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Él es la palabra encarnada. Él es en quien la historia de Dios llega a toda su plenitud. Y ahora en Cristo Dios está formando una nueva humanidad, un pueblo que vive esta historia, un pueblo distinto a la gente del mundo. ¿Qué está formando realmente entonces mi corazón hoy? ¿Qué historia está moldeando a mi familia? ¿Dónde o a quién hemos delegado esa formación espiritual? ¿A nosotros o a la cultura? ¿Cómo podemos recuperar conversaciones espirituales, reales y verdaderas en cada momento cotidiano? ¿Y qué cambios concretos necesitamos hacer como familia en nuestras conversaciones? Quizás nuestras conversaciones a la hora de comer, en el hogar o aquí mismo en la comunidad están siendo extremadamente superficiales y triviales. Y necesitamos nosotros crecer incluso en eso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe, no para juzgar a los demás, sino para acompañarnos mutuamente en este proceso, para acompañarnos en este proceso de poder formarnos como cuerpo, como iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Señor, como decíamos al inicio, hoy, culturalmente, Señor,
celebramos el Día de las Madres. Pero queremos, Señor, que en este día tú seas el centro. Que nuestras mamitas puedan recibir el gran amor enraizado en Cristo Jesús. Que ellas puedan, Señor, ver en nosotros el reflejo de tu gracia. Perdónanos muchas veces nuestra ingratitud, pero ayúdanos, Señor, a ver en ellas tu gran amor, a ver en ellas el gran anhelo de amarte con todo tu corazón, con nuestro corazón. Quiero pedirte que tú mismo, Señor, sigas haciendo tu obra para ayudarnos a formar la siguiente generación. En el nombre de Jesús, amén.